El presidente López Obrador dijo que la guerra contra las drogas había terminado y que en su administración se regirá por el respeto a los derechos humanos. Pero críticos y activistas han señalado que los cambios no se notan. ¿Es demasiado pronto para exigir resultados o el gobierno de México debería implementar cambios mucho más radicales? Veamos el contexto. Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia con la promesa de que su estrategia de seguridad dejaría de lado la guerra contra el narcotráfico y reduciría los índices de violencia. Amnistía Internacional considera que nada ha cambiado y que México sigue enfrentando una grave crisis de derechos humanos. Para la directora del Organismo para América Latina, Erika Guevara Rosas, las políticas públicas establecidas son insuficientes. Decisiones como la creación de la Guardia Nacional han sido cuestionadas por especialistas y activistas, así como las medidas adoptadas para contener el flujo de migrantes hacia Estados Unidos. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 29,000 personas fueron asesinadas los primeros 10 meses de la actual administración, el nivel más alto de violencia para un inicio de sexenio desde que se tiene registro. En octubre, más de 100 organizaciones civiles elaboraron un informe conjunto que entregaron al Comité de Derechos Humanos de la ONU. Ahí hacen señalamientos sobre la militarización, la situación de personas migrantes, temas de acceso a la justicia y de violación a los derechos de las víctimas. Apuntan que la creación de la Guardia Nacional es contraria al Pacto Internacional de Derechos Civiles y que la política migratoria limita su acceso a la justicia. También se documentan los asesinatos y agresiones a personas dedicadas a la defensa de derechos humanos y periodistas. De enero a agosto de 2019 se reportó el asesinato de 13 periodistas y de al menos 18 personas defensoras de derechos humanos. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche viernes y hoy nos acompaña Olga Guzmán. Ella es directora de incidencia de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, es un gusto que estés acá. Jimena Antillón, investigadora del área de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad del Centro de Análisis e Investigación Fundar. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bienvenida. Nancy Rosete, ella es integrante del colectivo Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias. Bienvenida. Gracias. Jorge Andrés Castañeda, analista de políticas públicas, ya lo conoces, amigo de este espacio. ¿Cómo estás? Muy bien, Genaro, muchas gracias como siempre por la Bienvenido a Nueva Cuenta. Bueno, un programa dedicado al tema de los derechos humanos y en específico creo que la carnita del programa va a estar en los bloques 2 y 3 por todo lo que pasó esta semana en torno a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión Ejecutiva, y que no especial, de atención a víctimas. Pero empezamos primero con un diagnóstico del tema de derechos humanos en general en el gobierno del presidente López Obrador. Él dice que no es como sus predecesores y que en su gobierno el ejército ya no reprime, que ya no hay desaparecidos, que los derechos humanos prácticamente casi podrían empezar a vivir una época dorada en su gobierno. ¿Cómo ven ustedes el arranque? Y es casi un año. ¿Por dónde podríamos empezar a tener un diagnóstico adecuado de la situación de los derechos humanos o no? ¿Ha cambiado la situación con respecto al gobierno anterior y al previo? Empezamos contigo. Sí, bueno, efectivamente es muy pronto, ¿no?, para hacer una evaluación, digamos, rigurosa sobre qué ha cambiado, ¿no?, sobre qué impactos ha tenido en la población. Lo que sí podemos empezar a advertir es que hay cambios normativos, reglamentarios, constitucionales que son muy preocupantes y que eso, por supuesto, puede trascender, ¿no?, un sexenio. Me refiero específicamente a las reformas que ya se han mencionado, ¿no?, constitucionales relacionadas, por ejemplo, a la Guardia Nacional. Sí. Es decir, persiste este paradigma castrense, ¿no?, todavía ya no solo incluso de la seguridad pública, sino incluso quizás podríamos empezar a hablar ya no solo de la militarización de la seguridad pública, sino incluso de la vida pública del país. Estamos viendo a militares ejerciendo tareas que constitucionalmente no tendrían por qué estar ejerciendo, y eso es muy preocupante. Y en términos de legislaciones, bueno, pues estamos viendo además una ampliación del catálogo de delitos para prisión preventiva oficiosa, es decir, regresar a un paradigma punitivo, populista incluso, que fue implementado en el 2006. Entonces, digamos que en términos de los cambios legislativos, normativos, son muy preocupantes, y también todos los procesos de designaciones nos parece que también es una cosa que hay que advertir y de la cual además nos estamos alarmando muchísimo. Le hemos dado mucho seguimiento a este tema y ahorita vamos a hablar justamente del proceso de designaciones de estas dos comisiones que son muy importantes para la materia. Ahora, dices preocupación por el tema de los cambios normativos y en específico la legislación que hablábamos, Guardia Nacional, militarización del país. ¿Esos son retrocesos o simplemente preocupación? No, son retrocesos, claramente, porque hay muchas cosas que habíamos ganado, ¿no? Es increíble que todavía las autoridades siguen presumiendo la reforma del 2011, que por supuesto es una gran reforma en todas las Américas, ¿no? Es incluso muy presumida, ¿no?, en el ámbito internacional,
pero justamente en estos 2 años también hemos visto evaluaciones de México ante órganos internacionales de Naciones Unidas, particularmente órganos de tratados, y todos los expertos y expertas de estos comités han también advertido este tipo de retrocesos, digamos, en el marco normativo legislativo del país. Jimena, ¿coincides con esto? ¿Avances también, no solo retrocesos en materia de derechos humanos? ¿Cambios? Yo creo que efectivamente hay avances en el sentido de que hay un compromiso y una aceptación distinta sobre la crisis de violaciones a los derechos humanos en el país. Hay un reconocimiento más. Hay un reconocimiento amplio, ¿no? muy explícito y hay ciertos avances, por ejemplo, en términos de búsqueda de personas desaparecidas con esta reinstalación y el impulso de la Comisión Nacional de Búsqueda, con el reconocimiento de, por ejemplo, la revictimización que han enfrentado los familiares de las personas desaparecidas, el impulso de ciertos mecanismos. Pero también es cierto que estos cambios, digamos, discursivos, ¿no? Muy diferentes, por ejemplo, a la administración de Felipe Calderón, en la que se llamaba a las víctimas daños colaterales y por lo cual se tuvieron que organizar las víctimas como Nancy, ¿verdad?, para exigir sus derechos. Digamos, tenemos esos cambios también frente a la administración de Peña Nieto, que hizo estas instituciones que se convirtieron en formas de simulación, administración de las víctimas. Pero pensamos que todo esto se tiene que concretar en avances en términos de búsqueda, de investigación. Y por otro lado, también compartimos la preocupación sobre la continuidad de este modelo de seguridad fallido, ¿no?, que ha sido la militarización de la seguridad pública. Y como siempre, esto impacta en las poblaciones más vulnerables, ¿no?, como la población migrante, por ejemplo. Claro. Nancy, ¿cómo lo ves tú? También han llegado personas que habían sido muy cercanas a algunos grupos también de familiares desaparecidos. Alejandro Encinas, por ejemplo, que ha tratado de abrir las puertas de la Secretaría de Gobernación en la materia, pero como bien dice Jimena, parece que se está quedando todo en narrativa. Lamentablemente, yo como mamá de Elvis, que está desaparecido desde diciembre del 2010, ya conviví con Calderón, ya conviví con Peña, al día de hoy con Andrés Manuel. Nosotros no vemos para nada que se esté respetando, que se nos esté tomando en cuenta. No vemos progreso, no vemos beneficios, al contrario, todo va en retroceso, todo nos está atorando. Lamentablemente, derechos humanos ni siquiera se acerca a nosotros. Ahorita con la situación de la CEAP, tanta irregularidad, con esta terna tan terrible que subieron, la Comisión Nacional de Búsqueda ponen a esta mujer que nada tiene de sensibilidad, y si ya habíamos trabajado con ella en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas mal, ahora aquí en la Comisión Nacional de Búsqueda estamos peor. La mujer no se digna ni siquiera a atendernos, nos pone muchas condiciones. Alejandro Encinas, en una huelga de hambre en la que participé con otras compañeras, compañeros, se acercó y fue muy amable, muy ofrecedor a abrir puertas, a apoyar a qué él iba a hacer. Bueno, en ese tiempo era senador, era diputado, ni sé, pero actualmente ya ya tiene un cargo que dijo, si ganamos, voy a ayudar. No ayudó hace 2013, en el 2013, ahorita que tiene el cargo, sigue sin ayudarnos. Nada más para nosotros son maquillajes de atención y pues irse a tomar la foto. Jorge, ¿qué más en tema de derechos humanos? El primer año, ya es que es el primer año, básicamente. Pues es que ya es el primer año, Genaro. Bueno, antes que nada, yo quisiera agradecerle a Nancy por estar aquí y decir, yo creo que todo el país tiene una deuda histórica con ustedes. Creo que el presidente llegó en parte con un discurso diciendo que se iba por fin a resarcir esa deuda y creo que ha fallado. ¿Por qué? Porque como todo lo que hace el presidente son símbolos. Entonces hace unos grandes eventos, dice vamos a arreglar todo. Y ya pasó un año y no ha pasado nada. Se habló de una comisión de la verdad, que luego iba a ser solo una comisión de la verdad para los 43, que yo estaba totalmente en contra, porque si es para los 43, ¿dónde quedan los otros 40,000? Pero bueno. Entonces el presidente, como siempre, hace símbolos. Tiene eventos, va, dice, da un discurso, lo menciona en la mañanera, llora, no abraza a las víctimas, pero no pasa nada. Y el otro gran tema que para mí sí es muy preocupante y que es un retroceso, incluso frente a las dos administraciones anteriores que fueron terribles en esta materia, es el tema migratorio. Se habla de 40,000 niños detenidos por las autoridades mexicanas. Somos un país expulsor de migrantes. ¿Cómo es que estamos en esta situación?
en la que la Guardia Nacional, que digo, de civil no tiene nada, ya vamos a dejarnos de La Guardia decir Nacional civiles, son ¿no? los militares. Son militares, no le avisan a Durazo que van a ser operativos, ¿cómo van a ser civiles? Están deteniendo migrantes centroamericanos, africanos, haitianos, haciéndole el trabajo sucio a Donald Trump y poniendo a la gente en situaciones terribles y al mismo tiempo descuidando la seguridad pública. Como vamos a hablar más adelante, tampoco parece haber una prioridad en el tema de los nombramientos. La terna de la CEAP lleva ahí ya mucho tiempo y el Senado todos sabemos que vota lo que les dice o no el presidente. Entonces, si les importara esto, estarían pasando cosas. Yo creo que Encinas es una persona con la mejor voluntad, como decía Nancy. Tiene el interés y sí le preocupa, pero no tiene el poder político ni el poder económico dentro de la administración pública para hacer nada diferente de lo que se ha hecho antes. A ver, con todo este diagnóstico que es prácticamente muy negativo, hay algo positivo. Quisiera como recalcar también ese tema, porque están los hechos. Llegó este gobierno con una legitimidad enorme, 30 millones de votos en las urnas, habían prometido que iban a ser distintos a los predecesores. Me están diciendo las cuatro, que no han cambiado, que son exactamente lo mismo. Mira, yo sí resaltaría justo la respuesta que se ha ido generando frente al caso de los 43 normalistas, no porque crea que es, digamos, más importante o prioritario frente a las 40,000 desapariciones, sino porque ha sido un esfuerzo que nos ha permitido ir aprendiendo, ¿no? Sobre cómo se tendrían que generar estos mecanismos de coordinación, de investigación, etcétera. Y me parece que el hecho de que se esté impulsando la investigación, la atención, nos puede ayudar también a fortalecer la manera en que se abordan los otros casos de familiares de personas desaparecidas. Entonces, me parece que hay que explicar un poquito también el tema de la Comisión de la Verdad, porque en realidad no era una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, sino que fue una sentencia que establecía una comisión de investigación para el caso Ayotzinapa, que era una cosa ministerial, con participación de CNDH, familiares, etcétera, y bueno, como son cosas muy técnicas, complejas, etcétera, se interpretó como una comisión para la verdad del caso Ayotzinapa. Eso no es así. Pero después sí se han generado estos esquemas de coordinación que creo que son importantes y que nos pueden servir para generar estos modelos y estas respuestas que efectivamente se necesitan para atender la crisis de desapariciones que enfrenta el país. Claro, a ver, entonces son muchísimos puntos. Militarización, migración, personas desaparecidas, comisiones especiales o búsqueda de desaparecidos como Ayotzinapa, feminicidios. Bueno, A ver. creo que en términos de feminicidios, el gran problema es no solamente la falta de tipificación en ciertos estados todavía del delito, sino que además, como no solo los feminicidios, sino el resto de otros delitos y violaciones graves a derechos humanos, es que persista la impunidad, ¿no? Y lo que me parece muy preocupante es que, bueno, a partir de lo que se está planteando, que en esta administración lo positivo siempre se está traduciendo en una persona, como si una persona fuera la que está a cargo o la que estuviera a cargo de la Agenda Nacional de Derechos Humanos. Y básicamente recae en la Secretaría de Gobernación, en la Subsecretaría de Derechos Humanos y, bueno, ya ni siquiera de Migración, porque ahora parece que ya es un tema que lo tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores y además también ya la Guardia Nacional tiene el control migratorio. Entonces, en general, o sea, digo, hay una gran demanda también de las organizaciones feministas, ¿no? Justamente quienes siguen impulsando las alertas de género en los estados, porque claramente, aunque es muy difícil el que puedan tener una operación real, ¿no? en los estados, es sin duda un mensaje político importante que necesitamos, ¿no? El principal problema, insisto, es la investigación, ¿no? Y la sanción de los responsables. Y ahí entonces tenemos a dos instituciones, o principalmente a una institución que es la que más nos está debiendo en materia de derechos humanos. Y no es específicamente la CEGOP, sino es la Fiscalía General de la República. Y entonces ahí, por eso el tema de designaciones es muy importante, porque realmente la designación impacta, por supuesto, en la autonomía, en la imparcialidad y en la eficacia, en todo caso, de la institución y cómo realmente impacta en la agenda de derechos humanos. Entonces, podríamos hablar de un montón de temas. Sí. El tema principal es que mientras no se implementen medidas de no repetición y no se garantice que se van a dar, digamos, sanciones ejemplares a quienes violen derechos humanos y cometen este tipo de delitos, realmente no vamos a poder ver ningún progreso real. De entrada, me parecería que este tipo de acciones solo resultarían en una especie de política de simulación, ¿no? Jorge, ¿coincides con este diagnóstico? Evidentemente me parece que sí. No, sí me gustaría decir una cosa a favor. Mira, hoy voy a hablar bien de este gobierno. A ver, los dos gobiernos anteriores fueron tan terribles
Pero lo que pasa es que este gobierno generó las expectativas de un cambio. Entonces, aunque puede haber mejoras marginales, yo creo que sí hay mejoras marginales, y la actitud de Alejandro Encinas es una mejora. Las expectativas eran tanto, se habló de justicia transicional, se habló de un cambio del enfoque punitivo, se habló del cambio de la guerra contra las drogas. Lo vimos la semana pasada, la guerra contra las drogas no se ha acabado. Y bueno, reaccionó, digamos, bien ante la catástrofe el presidente dejando ir a Ovidio, si quieres, pero las expectativas para este cambio eran tan grandes que a mí lo que me preocupa es que la decepción va a ser aún mayor. Todos sabíamos que a Felipe Calderón no le importaban los derechos humanos. Y sabíamos que aunque había ciertos miembros en el gobierno de Peña Nieto que yo creo que sí les importaban, al gobierno no le importaban los derechos humanos. Aquí nos vendieron que sí. Y esa decepción puede ser muy costosa para este gobierno y para la sociedad mexicana. Bueno, hay quien podría decir que sí les importan los derechos humanos, pero no saben cómo hacerlo. Pues no, porque no vemos en el presupuesto esta importancia. Okay. Aunque la comisión de búsqueda ya tiene el dinero, no lo ha podido ejercer porque simplemente no existen las capacidades. Pero en otros lados, la comisión de la verdad o las complejidades no tiene un peso. Las comisiones de la verdad cuestan una fortuna. Y todo lo que habían prometido justicia transicional, ¿lo ven completamente paralizado? ¿Lo ven completamente en pausa? Sí. Pero, por otro lado, creo que ese debate sobre justicia transicional tampoco llegó, digamos, a aterrizarse. Creo que estuvo muy en boga durante la transición, sí. Pero después no llegó a aterrizarse en propuestas más concretas. Lo que teníamos eran foros y claro. todo, ¿no? Hicieron un montón de foros. Los foros que tenían que ver con el tema de pacificación, ¿verdad? Y teníamos estos dos grandes vertientes. Por un lado, temas más de justicia transicional y por otro lado, temas de reconciliación, pacificación, etcétera, sobre lo cual las víctimas y familiares se pronunciaron también, ¿no? Claro. A ver, nos quedan bien poquitos minutos de este bloque. Me gustaría pedirles un ejercicio como casi de profesor. ¿Qué calificación les darían a este gobierno en materia de derechos humanos en este primer año? Y una propuesta que, ¿cómo podrían hacer un cambio muy radical o un cambio que se encauzara a cumplir por lo menos algo de lo que prometieron? ¿Qué calificación le das? Lamentablemente no tengo calificación. Es muy nefasta es que no hay ni atención. Iba a decir atención entre comillas, pero no hay ni atención. Ha fracturado muchísimo, ha atorado. Es muy fácil a lo mejor opinar cuando no está uno en los zapatos y pudiera decirse que por fuera se puede ver pues que sí están haciendo, sí hay, pero no. Nosotros que estamos aquí adentro es el peor gobierno, es lo peor que nos ha podido ocurrir. Tener tantas dificultades, no hay avance de nada, nos cortaron hasta herramientas para buscar, nos han limitado en salir a rescatar o a recuperar cuerpos. En todo nos ha fracturado, en todo. Yo no le puedo dar calificación a este gobierno. De plano el peor que te ha tocado. El peor que ha tocado. De los últimos 3. Sí. Jimena. Mira, a mí me parece, bueno, igual que Nancy no podría dar una calificación, pero sí me parece que hay que decir que el tiempo de la curva de aprendizaje se acabó. Me parece que sí, ya estamos en un momento en el que necesitamos ver claramente la apuesta por los derechos humanos con resultados, con el fortalecimiento de la investigación, el combate a la impunidad y pues lo que decíamos al principio, la preocupación por la continuidad de este modelo de seguridad fallido que va a traer más violaciones a derechos humanos. Entonces también, pues por ahí hay una preocupación. Jorge Andrés. Mira, yo como sí soy profesor, igual que tú, sí les voy a dar una calificación. Y les voy a dar 2 calificaciones. La primera es la neutral y yo te diría un 6. Igual que le daría un 6 a los docentes. No, a Calderón sí le ponía un 3. Pero un 6. Pero si lo medimos contra las expectativas que lo teníamos, un 3. Claro. Tal cual. Y por último, Olga. Yo también soy profesora y entonces lo voy a reprobar. Lo vas a reprobar. ¿No? Lo voy a reprobar Lo vamos a extraordinario. Sí. Y vamos a darle la oportunidad, ¿no? Vamos a darle la oportunidad de que mejore, ¿no? Porque de otra forma... Sí, porque le quedan 5 años también. Sí, entonces, ¿no? Y hay una narrativa muy bonita. Hay una narrativa en donde se logró apropiar incluso de las palabras y la agenda de derechos humanos, pero ahorita, este año, ha sido pura simulación realmente. Bueno, vamos a una pausa y regresamos así a hablar de un tema específico. Ya se cumplió el plazo y el Senado no ha logrado nombrar a la nueva persona encargada de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Ombudsperson, un cargo que necesita de 2/3 partes de los votos legislativos. Tienen hasta el próximo 5 de noviembre. ¿Van a lograr o no los consensos necesarios? Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.